el que triunfa es aquel que pone al cliente en el centro de su actividad. El que lo que quiere es ganar dinero simplemente, al final termina metiendo la pata. Tú tienes que ser capaz de crear un cliente especial, que sea tu cliente, le tienes que cuidar y tienes que tener la capacidad de hacerlo, que requiere informática moderna, sistemas modernos de tratamiento de datos, sistemas de comunicación nuevos, manejar las redes sociales, entender cuál es tu marca personal, de eso sabes tú más que yo. Es decir, realmente no es... Yo tenía una conversación con un ejecutivo recientemente que me decía, yo, fíjate, todo lo que he hecho, mi currículum, digo, mira, ¿en qué redes sociales está? Digo, yo en ninguna, no tengo por qué estar. Digo, mira, pues eso me demuestra que eres un buen ejecutivo del siglo XX, pero no eres un buen ejecutivo del siglo XXI. O sea, no me sirves. O sea, tú estás ahora gestionando como se gestionaba en el siglo pasado. Y eso durante un tiempo funciona, pero cada vez más surgen gente que reinventan tu negocio y te expulsan. Estamos aquí en una nueva edición de Desayuno con Expertos de AGLV, en esta ocasión con Rodolfo Carpentier, considerado por muchos el padre de Internet en España. Llevas más de 30 años hablando de digitalización en empresas y, bueno, de hecho tuviste uno de los primeros 100.000 emails o correos electrónicos del mundo. Esto es todo un hito allá por el año 90, ¿no? Autor de varios libros, ¿no? y fundador de incubadora de negocios como Digital Assets Deployment, conferenciante, autor de varios libros sobre Internet, negocios digitales y emprendimiento, y te consideras pionero digital, amante del golf y de tu familia, y generoso con tu tiempo y tu sabiduría, como demuestras dejándote hacer esta entrevista, aunque te gustaría que se te recuerde con la frase de que Rodolfo ayudó a todos. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y este ratito para compartir toda tu sabiduría y esa experiencia con todas las personas que vean esta entrevista, ¿no? Quería empezar con una primera pregunta, ¿no? Porque yo tuve un profesor en el IES, inversor como tú, ¿no? Que decía que es mejor ser colono que pionero, ¿no? Porque los pioneros al final, los indios acababan muertos y los colonos iban con la caballería detrás y realmente asentaban los negocios, ¿no? Entonces, ¿qué crees que es mejor? ¿Ser pionero digital, pionero tecnológico, como tú te consideras? ¿Es una buena estrategia o no? Yo creo que no es una elección. Yo creo que no es una elección. Tú eres o eres pionero porque realmente te interesa el futuro, o eres financiero y solo te interesa ganar dinero. Y entonces tu posicionamiento es completamente distinto. Es decir, no hay una cosa o la otra. Es que o eres una cosa o eres la otra. No puedes decir, oye, yo soy pionero, pero realmente voy a hacer inversiones seguras. Pues no, si eres pionero te tienes que arriesgar. Entonces en España hay muy buenos inversores, pero muy pocos que aposten pioneros, porque a los pioneros, como decía tu profesor del IES, y tenía toda la razón, nos pegan muchas bofetadas, porque nos equivocamos muchas veces. O sea, ves una cosa que te parece que va a ser la siguiente tendencia, apuestas por ella y si te equivocas lo has perdido todo. Quiere decir que no, es mucho más fácil ser colono. Cuando ya sabes que todo funciona, ves quién funciona mejor y inviertes en esa persona o en esa empresa. Es decir, son dos planteamientos completamente distintos. Además de la rentabilidad esperada, como es obvio, o el equipo que gestiona el proyecto, ¿qué es lo que hace falta para tener un buen olfato para invertir? Yo creo que el entusiasmo por las nuevas ideas. O sea, tienes que ser alguien que realmente cualquier cosa, por extraña que te parezca, eres capaz de tomártela en serio. Hay mucha gente que cuando hablas de... Ahora estoy metido, por ejemplo, en un proyecto de un chico que ahora tiene 40 años, pero cuando tenía 12 años quería ir a Marte. Bueno, pues ahora está trabajando en una estación en la Tierra de cómo emular
la vida en Marte. Bueno, pues ese es el tipo de proyectos que nadie le atiende y a mí me llaman la atención. ¿Apuestas y confías aun sabiendo que a lo mejor no es rentable? Por supuesto, por supuesto. Si realmente es muy seguro, estoy convencido de que haya 10 o 20 intentando hacerlo. Y cuando me meto en cosas que realmente estoy casi seguro que no hay nadie haciéndolo. Es mucho más difícil, pero es mucho más satisfactorio. Es un poco lo que pasa aquí con uGround. Cuando yo conozco uGround, me hablan de un nuevo paradigma de cómo hacer aplicaciones informáticas y no me lo creo, pero lo investigo. Tengo la mente abierta y luego veo que realmente, si esta fuera una empresa americana, valdría cientos de millones. Pero es una española y como somos un país que realmente no se cree la capacidad que tiene de inventar, pues no les hacemos el caso que debiéramos. Otros países apuestan más por su talento. España tiene mucho talento, pero la gente no apuesta tanto por el talento. Ahora hay mucho dinero para desarrollar talento. Pero el inicial, la parte esa en la que realmente tienes que apostar cuando no se sabe nada, todavía hay muy poco. Y hablando precisamente de esta incredulidad de la que estabas hablando, ¿cuál crees que es tú la mejor estrategia, ¿no?, para hacer creer a los empresarios, que son los que realmente tienen que confiar en estas startups como la que estamos aquí, para no solamente digitalizar, sino bueno, pensar que esa tecnología les va a cambiar el entorno, ¿no?, pues como las criptos o el metaverso? Bueno, fíjate tú, yo me recuerda el déjà vu de 1992, 93, donde se empezaba a hablar de Internet, pero la gente decía, ¿Inter qué? No había salido todavía la WWW, Internet era muy poco gráfico, difícil de manejar, las conexiones eran malísimas. Tú hablabas con un empresario y decía, pero esto de Internet es una cosa para chavales jóvenes, a mí no me va a afectar en la vida, ¿eh? Y fíjate lo que ha pasado. Bueno, pues es lo que está pasando ahora con el mundo cripto. Es decir, estamos en un momento en el que nadie lo entiende bien, todo el mundo especula, hay movimientos hacia arriba y hacia abajo, pero realmente es una tecnología que se está consolidando y que está generando nuevos entornos de negocio que eran completamente inimaginables hace 10 años. Y en los próximos 5 años va a haber unos cambios que nadie ha previsto. O sea, va a ser más rápido que cuando conocimos Internet. Yo creo que cada vez los ciclos son más cortos y más rápidos. Por eso la tecnología es tan importante, que sea flexible, porque tú realmente estás apostando en un mundo en el que tú conoces lo que va a ser hoy, pero tienes que pensar que a lo mejor dentro de 3 años te tienes que haber reinventado 3 veces. Y eso requiere una flexibilidad en tecnología dentro de la empresa que muy pocas empresas tienen. Te entiendo y creo que realmente es el principal problema de, al final dices, oye, aquí hay una realidad que va a cambiar y dices el déjà vu, ¿no? Esto me vuelve a pasar lo mismo que hace 30 años, que yo estoy hablando de Internet, no me creen, ahora tú estás hablando y estás totalmente focalizado en poner a todas las pymes en el siglo XXI y en España pues la gente puede tener un mejor iPhone, pero luego no invierte un minuto en pensar en cómo actualizarlo, ¿no? Psicológicamente o en la mentalidad del empresario, y tú como emprendedor empresario, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué dejan de creer en eso? ¿O por qué no piensan que es la mejor inversión que pueden hacer en sus negocios? Yo creo que es muy raro porque lo mismo que decías antes, o sea, cuando tú tienes el último iPhone o el último Samsung o el último teléfono inteligente con un montón de aplicaciones, etcétera, tú realmente te estás acercando a ser un ciudadano digital. Y sin embargo, muchas de esas gentes que son ciudadanos digitales casi, vas a su empresa y lo que tienen es una informática del siglo pasado. Y los sistemas que tienen no son capaces de responder las necesidades de sus clientes, no saben quiénes son buenos clientes y quiénes son malos clientes, no saben gestionar su tesorería, y todo eso es algo que hoy en día, en el siglo XXI, tenemos que ser capaces de tener prácticamente en tiempo real. Y eso es lo que les cuesta aprenderlo, porque
han vivido muy bien. O sea, tú cuando vives muy bien y las cosas te van bien y ganas dinero y ahorras dinero, inviertes, etcétera, y te compras pisos, pues la vida te sonríe y ¿para qué te vas a complicar la vida? Pero lo que no te das cuenta es que dentro de 5 años probablemente tu empresa no tenga ninguna razón de ser tal y como es hoy. Y si vas a tener que reinventarla, es bueno que pienses en qué sistemas de gestión vas a necesitar para poder hacerlo. Hay muchos negocios tradicionales, por decirlo de alguna manera, que, bueno, la pandemia les ayudó a digitalizarse un poco, ¿no? Yo hablo ahora mismo del sector restauración, por ejemplo. La pandemia ha hecho que sectores enteros se reinventen, ¿eh? Y una de las cosas que ha hecho la pandemia, sobre todo, es demostrar lo que ya sabíamos, es que nunca sabes lo que va a pasar mañana. O sea, ¿quién decía hace 3 años que nos iba a venir una pandemia? Pues nos vino y nos cambió la vida. Bueno, pero es que el problema que tenemos hoy es que ese tipo de situación caótica la vamos a tener cada vez más frecuente. Y por lo tanto la gente tiene que ser más flexible y tiene que ser capaz de reinventarse. Y la reinvención pasa por tener la mente abierta, tener sistemas muy flexibles y sobre todo volcarse en el cliente. Es decir, al final el que triunfa es aquel que pone al cliente en el centro de su actividad. El que lo que quiere es ganar dinero simplemente, al final termina metiendo la pata. Tú tienes que ser capaz de crear un cliente especial, que sea tu cliente, le tienes que cuidar y tienes que tener la capacidad de hacerlo, que requiere informática moderna, sistemas modernos de tratamiento de datos, sistemas de comunicación nuevos, manejar las redes sociales, entender cuál es tu marca personal, de eso sabes tú más que yo. Es decir, realmente no es... Yo tenía una conversación con un ejecutivo recientemente que me decía, yo, fíjate, todo lo que he hecho, mi currículum, digo, mira, ¿en qué redes sociales está? Digo, yo en ninguna, no tengo por qué estar. Digo, mira, pues eso me demuestra que eres un buen ejecutivo del siglo XX, pero no eres un buen ejecutivo del siglo XXI. O sea, no me sirves. O sea, tú estás ahora gestionando como se gestionaba en el siglo pasado. Y eso durante un tiempo funciona, pero cada vez más surgen gente que reinventan tu negocio y te expulsan, porque tienen modelos del siglo XXI que absolutamente apabullan a los modelos del siglo XX. Y el mundo del siglo XX era un mundo industrial, donde las cosas se hacían a largo plazo, eran inversiones muy grandes, se amortizaban a muchos años. Hoy en día tienes que hacer inversiones que tienes que amortizar en horas o hacer un write-off en horas. Y eso requiere una capacidad de gestión. Cuando te hablaba antes de la empresa en la que estamos, de YouGrown, lo que me llamó la atención desde el principio es la capacidad que tenía una plataforma de conseguir el que tú tuvieras cualquier tipo de error y lo pudieras corregir con facilidad. O sea, ya no podemos tener sistemas que cuando te has equivocado tienes que volver a empezar. Es imposible, porque eso te cuesta demasiado dinero y pierdes demasiado tiempo. O sea, necesitas proyectos, necesitas plataformas, en el caso este de YouGrown, que lo que te permiten es, te has equivocado, pero como realmente la plataforma te lo permite, el modelo lo cambias y la plataforma sigue funcionando. Y eso lo puedes hacer en horas o en días, pero nunca en meses, que es lo que hace la informática tradicional del siglo XX. Se da la paradoja de ese cambio de mentalidad de la inmediatez por la digitalización, pero el empresario no quiere cambiar de mentalidad y sigue gestionando como en el siglo pasado, ¿no? Sí, y sigue sonriendo al tema de las redes sociales y no le parece interesante que sus ejecutivos tengan una buena marca personal. Bueno, pues hay marcas personales que redundan en beneficio de la empresa si sabes usarlo. Todo eso es en torno del siglo XXI y la gente que proviene del siglo XX y no se ha adaptado, pues no es capaz de hacerlo. O sea, de la misma forma que Internet, el móvil o los algoritmos de las redes sociales han cambiado nuestra forma de pensar en cuanto a hábitos de consumo, incluso en cuanto a hábitos de compra, ¿no? Incluso para entornos de otras empresas, ¿no? Del B2B.
el director de compras tiene ese espíritu de Amazon, de en un clic lo tengo, y enfrente no sabe que a lo mejor tiene una pyme que no tiene esa inmediatez de la que dices que tienen que tener ya. Esto que viene ahora, ¿no? De las cripto y el metaverso, ¿tú crees que harán lo mismo o será otra tecnología como yo creo que las gafas o el AR? yo creo que reinventarán la tecnología y los sistemas de compra. O sea, tú hoy en día, vamos a ver, por ejemplo, las grandes centrales de compras de las grandes empresas, lo que han hecho es una cosa que era muy lógica en la era industrial, que es abaratar costes y controlar costes. Bueno, pero es que hoy en día, como es mucho más importante el talento que los costes, lo que tienes es que saber evaluar un proyecto, una aplicación, lo que sea, no por lo que cuesta, sino por lo que produce. Y eso los departamentos de compra son incapaces, porque no están preparados para eso. Están preparados para tener 10 proveedores, luchar entre ellos y conseguir rebajarles un 30%. Pero es que eso no es el mundo del siglo XXI. El mundo del siglo XXI es quién me da algo que realmente haga que yo como empresa sea mucho mejor. Y eso puede tener más precio, menos precio o igual precio. Pero no tiene nada que ver con el precio, tiene que ver con el talento que hay detrás. Y al final volvemos a las personas y a la marca personal. Por supuesto. Es el talento al coste que esté en el mercado. De hecho, esto que has comentado, ¿no? Lo de ese liderazgo de los empresarios y los altos directivos, ¿no? En ese entorno, bueno, web 2.0, que eran las redes sociales en las que interactúas, ¿cómo crees que será la marca personal en la web 3.0, en el metaverso? Bueno, yo creo que empieza a haber ya muchos conceptos nuevos de avatares que dotados de inteligencia artificial te permitan hacer duplicados tuyos. Es decir, que todavía es muy incipiente, pero yo ya he visto casos en los que te hacen una réplica que prácticamente eres tú y luego con inteligencia artificial eres capaz de que el avatar se comporte como te comportarías tú en ciertos momentos. Nunca es perfecto, pero ya empieza a intuirse que va a haber la posibilidad dentro de no muy poco tiempo de que tú, en vez de una persona, tengas 25 personas haciendo cosas diferentes porque son avatares con una capacidad similar, pero que realmente son independientes por completo. Y eso va a cambiar el mundo el mundo de la contratación. O sea, tú contratas a una persona y si te dice, oye, es que yo tengo 25 avatares y trabajo en 25 sitios al mismo tiempo, ¿cómo le pagas? ¿Le pagas un sueldo? ¿Le pagas un incentivo sobre el dinero que te hace ganar? ¿Cómo lo haces? Tienes que reinventarlo todo. Uh-huh. Vamos a un mundo que la gente va a vivir en estos momentos, estábamos hablando de 100 años, pero se está hablando ya de 150 años. ¿Qué va a pasar con la seguridad social? Habrá que reinventarla. La gente será productiva hasta los 120 años. Hay que reinventar la sociedad, absolutamente todo. ¿Y qué es lo que hacen nuestros políticos? En general, no solo los españoles, los de Europa, los del mundo. Están todos pensando en a ver qué es lo que pasa pasado mañana y cómo resolvemos los problemas de los próximos 3 meses. Uh-huh. Pero es que nadie se está dando cuenta de que realmente esto está explotando de tal manera que en 5 años no nos vamos a dar cuenta de los cambios que ha habido. Es como la expresión coloquial, ¿no? No nos va a conocer ni la madre que nos parió. En efecto, en efecto. Oye, esto de los avatares, ¿cómo contrasta, ¿no? Porque siempre cuando eres un buen comunicador, un líder, siempre se habla de la autenticidad y de ser uno mismo, ¿no? Si tienes un avatar en unos años, ¿cómo va a ser esa influencia de un líder empresarial? Vamos a ver, es muy difícil el trasladarlo, porque en efecto lo que es la impresión personal se va a tardar un tiempo en que el avatar sea capaz de representarla. En estos momentos no lo es. Pero mira, yo he tenido recientemente el primer consejo de administración que yo sepa de una empresa española en un metaverso. Y todos con nuestro avatar nos hemos reunido en una sala y hemos debatido sobre el consejo que teníamos en ese momento. Uh-huh. Bueno, pues no es lo mismo hacerlo en persona que hacerlo con los avatares de esas personas, como lo hemos hecho nosotros. Pero te permite multitud de cosas que antes no podías hacer. Entonces, yo creo que va a haber primero problemas de transición
Hay gente que no va a poder ser igual de convincente en un metaverso que lo es a nivel personal. Pero lo que está pasando mucho ahora es que se están mezclando las dos cosas. Es decir, que tú a lo mejor tienes tu avatar en la sala, pero vas a ser tú en la pantalla directamente o en la plataforma quien se dirija al público. O sea, va a haber combinaciones en las que se va a intentar resolver esa diferencia. Es decir, vas a tener que ser capaz de transmitir lo que eres capaz de transmitir de forma personal, y eso no lo vas a poder hacer todavía por tecnología, yo calculo que en 2 o 3 años. Pero en 2 o 3 años vas a poder hacerlo. O sea, realmente el avatar vas a ser un doble tuyo que se va a comportar como tú y que va a tener mucha más capacidad que tú, porque no se cansa, no tiene que beber agua, no tiene que desplazarse, en fin. Pero luego es un poco, no sé, tipo Matrix, porque al final dices, vale, yo tengo mi avatar, tú tienes el tuyo, ellos harán negocios y tú y yo en la playa. Por ejemplo, es decir, una de las cosas que tenemos que empezar a pensar es en qué vamos a utilizar nuestro tiempo libre. Y vamos a tener más tiempo libre aquellos que realmente quieran tener tiempo libre. El que tenga curiosidad va a estar cada vez más ocupado, porque cada vez va a haber más cosas que tengas que aprender. Esto, claro, es un cambio de mentalidad y quería también, pues, preguntarte, ¿no? Porque sobre ese atrevimiento a todo esto, ¿no? Wow, o sea, se nos viene encima un mundo tan desconocido, con tantas oportunidades, tanto digitales como las no digitales, porque si tú y yo en esta pregunta que te hacía de vamos a estar en la playa, habrá alguien que diga, oye, pues lo que voy a tener es más clientes durante todo el año, porque en vez de estar trabajando pues, no voy a tener temporada alta o baja, va a ser siempre temporada alta. No, vas a tener hoteles especializados en gente que tenga sus avatares trabajando y que ellos socialicen en el hotel. O sea, va a cambiar mucho, la hostelería se reinventará, pues lo que ha pasado ahora con el COVID, o sea, la forma de reinventar la hostelería que ha habido y los restaurantes, cómo se han volcado en los clientes, etcétera, ha cambiado por completo. Al final es muy importante el cambio de mentalidad y el uso de la tecnología, pero sobre todo lo importante es que no se ha perdido la necesidad de centrarte en el cliente. Y esos los restaurantes que no se han ido a hacer puñetas, que ha habido muchos que se han ido a hacer puñetas, son restaurantes que se han centrado en sus clientes y han sido capaces de mantenerse con un servicio diferente. ¿Cómo podría ser ese primer paso? O sea, has puesto el ejemplo de un restaurante, pero cualquier otra pyme en el que tienen un negocio tradicional, que viene pues esta nueva ola transformadora con las criptos y con la industria y el metaverso. ¿Crees que podríamos cambiar esta mentalidad del empresario de la pyme? ¿Cómo haces para que se atreva a emprender? Decir, oye, pues yo no sé si meterme en un metaverso, pero el pudor que hay, por ejemplo, para estar expuesto en las redes sociales. Vamos a ver, yo creo que en estos momentos es todavía muy inicial el meterte en un metaverso. Es decir, hay empresas grandes que ya lo están haciendo desde hace tiempo de forma sostenida porque creen en ello, grandes empresas, sobre todo las americanas, pero realmente las empresas españolas, por ejemplo, que estén en el metaverso, están empezando a entrar ahora las grandes, pero empezando. Pymes en el metaverso, ¿cuáles están? Aquellas que realmente están intuyendo negocio en el metaverso, entran para hacer negocio. De esas hay ya unas cuantas. Entonces, ese es un mercado que va a crecer en todas las direcciones. O sea, en los próximos 3 o 4 años vas a ver mucha gente que se meta en el metaverso y muchos modelos de negocio que de momento ni siquiera intuimos que se van a llevar a cabo. Hablando de hacer negocio y de esa transformación, tanto de mentalidad como transformación digital, ¿cuál crees que sería para los próximos, no sé, para el 2025 o 2030, ¿no? ¿Cuáles crees que serían los primeros negocios digitales, puros digitales, que no híbridos como un e-commerce, que se pueden dar con esta tecnología? Pues yo creo que hay muchos, pero todos tienen mucho que ver con los entornos del metaverso. Hay ya entornos en los cuales empieza a haber
una economía inmobiliaria digital que no tiene nada que ver con la inmobiliaria tradicional, pero que ya está moviendo cientos de millones de dólares, donde compras un terreno, construyes sobre el terreno todo en forma virtual, tienes tu casa virtual, tienes tus avatares con tus amigos, te reúnes en tu casa virtual, y eso ya son negocios que están funcionando hoy, pero eso se va a expandir, porque ahora es 2, 3, 4, 5, 6 empresas a nivel mundial que lo hacen bien. Habrá como, ¿cuántas inmobiliarias hay en el mundo? 1.000.000. De la misma forma que con Internet, las redes sociales, pues toda la publicidad se transformó, el mundo de la música se transformó, y de hecho la industria de la música pues tuvo su crisis hasta que se dio cuenta, ¿no? El mundo de la banca le está pasando lo mismo ahora con las cripto. Y ¿cuáles crees que serían los negocios que deberían de estar? Por eso te decía, ¿no? El hacer negocio, el primero que pudiera decir, oye, esto sí o sí me va a tocar. ¿Cuáles serían esos? Todos. O sea, yo creo que ese es un problema que la gente no acaba de entender. Vamos a ver, el problema de el pasar a digital es que cambia por completo la conceptualización. Si tú tienes esto es físico y tiene sus dimensiones, pero si es digital, lo puedes meter donde quieras, lo puedes transformar, lo puedes repintar, lo puedes cambiar de tamaño, todo eso en tiempo real. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cualquier negocio debiera estarse reinventando en el entorno de los metaversos. Si yo soy un fabricante de coches, yo quiero ser el primer fabricante de coches que domine los metaversos. Y tengo que hacer coches para los metaversos, que no tienen las restricciones del mercado tradicional, pero que la gente va a querer tener una especie de super Ferrari que he diseñado yo y que es mío. Y que soy el único y que cobro 5.000 euros o 50.000 euros por él. O lo saco a subasta porque solo hay 5 y alguien me paga 22 millones de dólares. ¿Entiendes? Es que es un mundo completamente distinto y a la gente le es muy difícil asumirlo. Cuesta incluso entenderlo, porque esto me recuerda cuando en los inicios, ¿no? de la tecnología móvil, y la gente se personalizaba el sonido del teléfono con los politonos. Y ahí surgió una línea de negocio enorme, ¿no? Que era el de descargarte por SMS un politono porque querías personalizar. Divertido o lo que fuera, sí. Sí, y la gente pagaba por eso. Y ese negocio desapareció, claro, porque ya no era la necesidad de personalizártelo. ¿Tú crees que con el metaverso pasará un poco igual? Decir, oye, vale, yo me compro mi espacio para mi avatar, como me compraba el politono para mi móvil, pero luego igual dices, pues no es necesario, o sea, ¿por dónde crees que podrán ir esa segunda fase? Pues yo creo que va a pasar lo mismo, es decir, que solo que cada vez más rápido. O sea, cada vez más rápido va a pasar que tú tengas una casa y se te quede obsoleta en 3 meses y tengas que comprarte otra o vender la que tenías o lo que sea. Es decir, cada vez los ciclos son más cortos y en el mundo digital es más rápido. Con lo cual tú tienes la capacidad de, porque me decías, ¿en qué negocio? En todos los negocios, porque al final el mundo virtual, o sea, los metaversos, van a ser réplicas del mundo físico, pero con una flexibilidad total que no tiene el mundo físico. Entonces, el que tenga un negocio y tenga un know-how específico, que lo explote también en el metaverso, porque también va a ser necesario. O sea, tú dices, oye, yo fabrico muebles, muy bien, ¿y por qué no fabricas muebles en los metaversos? ¿Por qué cuando una persona monta una casa en un metaverso no tiene un proveedor de muebles que es la leche y le da los muebles que quiera para su casa en el metaverso? Pues surgirán fabricantes de muebles en el metaverso. Algunos que serán los tradicionales porque ya tienen el know-how y otros porque será un jovencito que está en una empresa de muebles y ha aprendido el negocio, pero está aburrido de que le mande un jefe que es un patrono que no le da ni los buenos días y se montará su empresa en el metaverso. Está bien, el metaverso como antijefes. Por ejemplo. Pero esto ocurrirá, como dices, todos. Hay algunos, se me ocurren, que a lo mejor, no lo sé, igual soy todavía escéptico en esta parte. El restaurante puede montar sus platos para los avatares, pero al final tú y yo siempre querremos comer
en el restaurante que nos gusta, ¿no? Sí, pero a lo mejor queremos una experiencia dual. A lo mejor queremos tener una conversación en un restaurante mientras comemos realmente y nuestros avatares tienen una conversación con nosotros o entre ellos. Es como la escena de la película de Matrix que salía en la primera, ¿no? Hace ya Y muchos muchas años. de esas cosas realmente están basadas en tecnologías que ya existen Sí. o en cosas que no existen pero se intuye que van a existir. O sea, la gran diferencia entre la gente que creemos en el futuro y los que creen que el futuro es un desastre y que nunca va a llevar o que si llega va a ser... Los emprendedores en general somos optimistas porque si no, no puedes ser emprendedor. Pero en cualquier cosa que hagas tienes que ser capaz de pensar que el negocio, tu forma de hacerlo, en los próximos años va a cambiar por completo. Llevamos un montón de tiempo hablando y me ha encantado que puedas compartir pues todo tu punto de vista, tu experiencia, ¿no? Y veo cierto paralelismo, ¿no? Que has dicho antes del déjà vu, ¿no? ¿Crees que como estamos cometiendo los mismos errores, ¿no? de Internet y con toda esta nueva tecnología, a ver si puedes compartirnos el error o de los errores que sean confesables, por supuesto, y que las personas que nos estén escuchando, pues te gustaría que no ellos no pudieran yo cometer, creo ¿no? que el error más básico que hemos hablado de él es el de ser pionero. O sea, tú eres pionero, quiere decir que vas por delante del mercado. Entonces, yo he invertido a lo mejor en empresas de gestión de datos hace 15 años, cuando nadie sabía lo que era eso, o de marca personal cuando nadie sabía lo que era. Y he palmado, claro, porque me he equivocado en el tiempo. O sea, no me he equivocado en lo que venía, sino en el tiempo que tardaría. Es decir, yo creí que estábamos a 1 o 2 años y ha tardado 12 años. Quiere decir que uno de las equivocaciones de los pioneros es que tú lo ves tan claro que te crees que todo va a ir a la velocidad que tú crees que va a ir. Desgraciadamente luego hay un montón de frenos que hacen que las cosas vayan mucho más lentas. Por cerrar, la última pregunta que siempre acostumbro a hacer a los entrevistados es ¿con quién te gustaría tener un café un poco en esta línea y preguntarle algo que nadie se ha atrevido a preguntar? Hombre, yo en estos momentos una persona que me encantaría tener una conversación con él es Elon Musk. Con Elon Musk creo que ha hecho cosas increíbles, que las sigue haciendo, y me gustaría hacerle una serie de preguntas muy interesantes, sobre todo las respuestas. Claro, Bueno, al ya sabes, final... de todas formas, ya sabes que eso ya existe. Hay un cenar con Warren Buffett, puedes hacerlo una vez al año, hacen una subasta de, me parece, con 2 o 3 personas, cena Warren Buffett de 2 o 3 personas para contestarle durante la cena lo que le quieran preguntar. Y se ha llegado a pagar 3 millones de dólares por esa cena. Por los comensales han pagado 3 millones cada uno, que él da a una ONG. Qué bueno. O sea que eso ya existe, pero en el caso de Elon Musk no he visto que lo haga. La verdad es que estoy agradecidísimo y bueno, muy honrado, ¿no? Estoy encantado de que hayas podido y me hayas permitido tomar un café. Ha sido un placer y ya te digo que a mí me parece que parte de mis acciones deben de ir dirigidas a que la gente cambie, que la gente vea los cambios y que los acoja y que vea que las cosas no son tan negativas como se ven. Hay muchas cosas negativas, pero yo creo que la tecnología en el fondo, si vemos lo que ha pasado en los últimos años, pues si ves el número de personas que han dejado de ser pobres o de no poder comer, ha ido disminuyendo de forma dramática. No solo gracias a la tecnología, pero en gran parte gracias a la tecnología. Pues muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias a ti por este rato. Un verdadero placer y espero que en futuras ocasiones, en futuras ediciones de este café, cuando quieras. podamos repetir. Cuando quieras.